¿Qué opinas de la crítica literaria? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Es importante hoy en día? Esas son algunas de las preguntas que he recibido a lo largo de la vida de este canal. Como quizás se habrán enterado, hace poco hubo una disputa entre dos de los críticos literarios mexicanos más importantes de la actualidad. Uno es Heriberto Yepes y el otro es Christopher Domínguez Michael. El centro de la crítica fue la obra del escritor Carrión, el escritor mexicano de moda actualmente. Y se trataba de discutir si este escritor realmente tenía alguna importancia dentro del panorama de las letras mexicanas. ¿Cuál era su lugar dentro de la literatura nacional? Hubo, por supuesto, intercambio de insultos en este diálogo, en esta discusión, como ustedes deseen llamarlo. Por eso creo que quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de lo que yo considero que es la crítica y para hablar de algunos de los aspectos, según yo, importantes a mencionar cuando se habla de la crítica literaria. Quise empezar con los vicios porque me gusta una frase de Juan Villoro que él dijo en un ensayo que hizo con respecto de las elecciones presidenciales mexicanas, cuando hablaba de por qué iba a votar por un candidato en específico. Decía: voy a votar por este candidato para ser su mayor crítico. Y yo creo que la crítica literaria, como cualquier otra área de saber, pide de nosotros, antes que nada, que seamos sus propios críticos, ¿no? Hay que ser críticos de la crítica literaria para ser también sus grandes admiradores, para ser sus seguidores. Si ustedes ven canales de booktubers, si ustedes han leído las reseñas que hace un amigo en un blog, si ustedes han discutido de libros con alguien más, ya han participado de la crítica literaria. Entonces yo creo que puede interesarles estos distintos temas que trataré. Antes de iniciar, me gustaría comentar algunas cosas rápidas. Primero que nada, enfrente de ustedes tienen esta recopilación de la revista Vuelta de Octavio Paz, que yo creo que, a pesar de todos los aspectos negativos que uno quiera decir sobre esta revista, logró congregar a algunas de las voces más importantes del siglo XX, y con esto me refiero a algunas de las voces más premiadas, más reconocidas, y que tuvieron una influencia mucho más notable en el panorama de la literatura del siglo XX. Vargas Llosa, Italo Calvino, Carlos Fuentes, el mismo Octavio Paz, Milán Kundera, son solo algunos de los ejemplos de intelectuales, escritores, que llegaron a tener textos publicados en esta revista. Las otras dos aclaraciones rápidas que quiero hacer es una, que voy a generalizar a lo largo de todo este video. Yo no voy a decir la mayoría de la crítica, sino la crítica, simple y sencillamente porque es más fácil decir la crítica que decir la mayoría de la crítica. Por supuesto, cuando yo diga la crítica, ustedes tienen que entender la mayoría de la crítica, porque en todos lados hay excepciones. También deben entender que es un recurso didáctico, fácil de llevar a cabo. Entonces voy a generalizar, pero no lo tienen que entender como la mayoría absoluta, sino como una parte importante del gremio. La otra cosa que me gustaría decir es que voy a dividir la crítica en dos sectores. Uno es la crítica académica, que ya diré qué es eso, y otro es la crítica literaria, o la crítica crítica, si quieren así decirlo, porque creo que son dos formas bastante distintas de acercarse al texto literario. Empecemos con la crítica académica. Primero, la crítica académica es aquella que se realiza en las instituciones. Aquella que se realiza en la academia, pues las instituciones son las universidades, los institutos de investigación, los institutos culturales, pues. El ejemplo más fácil de la crítica académica que ustedes puedan relacionar, o que puedan quizá comprender fácilmente, son las tesis universitarias de los compañeros de letras. Una tesis de letras es una forma de crítica académica. Bien, empecemos ya de una vez con sus vicios. ¿Cuál es el vicio de la crítica académica más importante, por lo menos para mí, o cuál es el peor, mejor dicho? Es lo cuadrada que resulta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay una manera muy específica de cómo se puede hacer crítica académica, y todo lo que no esté dentro de ese ámbito no es permitido. Quizá una anécdota sea más fácil de comprender, sea más ilustrativa. Yo tenía un profesor en uno de los primeros semestres de letras
que daba un curso de cine y literatura que yo tomé. En este curso, él nos llegó a comentar las dificultades que tuvo para poder realizar su tesis. Su tesis era sobre Cortázar y sus adaptaciones al cine. ¿Y por qué tenían problemas para desarrollarla? Muy sencillo, porque nadie quería asesorarlo. Nadie quería asesorarlo porque su tema no era literario nada más, era también cinematográfico. La crítica académica quiere que tú seas muy específico con lo que vas a tratar. Todo lo que sea un riesgo, lo que no entre dentro de ese cuadradito que es la literatura según la academia, no tiene cabida u oportunidad. Entonces, casi todos los textos de investigación se realizan como si fueran una tesis. Es lamentable, pero así es. Entonces, es una forma de crítica literaria casi siempre muy cuadrada, que desgraciadamente ha impedido que investigaciones interesantes se lleven a cabo de una mejor manera posible, de la mejor manera posible. Investigaciones tan interesantes como podría ser la relación de la literatura y los videojuegos, literatura y cine, literatura y series de televisión, son cosas que generalmente no se quiere que se aborde dentro de la academia, o que tiene pues menos simpatizantes que el resto. Por supuesto, dentro de este cuadrado que es la crítica académica también está el estilo. Si ustedes leen una u otra tesis, van a ver que tienen estilos muy parecidos, porque solo se puede escribir de una manera dentro de la academia. Otras formas de escritura más libres difícilmente van a ser permitidas. Y esto me lleva al siguiente punto, que es la sobreespecialización de los temas de investigación, de crítica académica. Es muy común esperar que dentro de una facultad se realice una serie de investigaciones que den como producto un conocimiento que requiera cierto grado de especialización para acceder a este conocimiento. No es eso de lo que yo me quejo. Es esperable que la crítica académica haga textos para especialistas. No me refiero a esa sobreespecialización, sino me refiero al trabajo de aspectos mínimos, ínfimos y generalmente sin interés dentro de la crítica académica. Por poner un ejemplo, esto da como resultados títulos de la naturaleza como la coma en la segunda parte de la vida breve como símbolo de la derrota del hombre dentro de una perspectiva hermenéutica. Y hay que ser sinceros, ¿a alguien le importa la coma en la segunda parte de la vida breve como símbolo de la derrota del hombre desde una perspectiva hermenéutica? Por lo menos a mí no. Es esa especialización de aspectos mínimos que honestamente no van a modificar en gran medida nuestra forma de leer a un autor, si es que acaso llegan a modificarla, porque lo más probable es que no. Son aspectos irrelevantes, por dura que pueda sonar la palabra. Y eso se da precisamente porque es una crítica tan cuadrada que como solo permite un número bastante definido de temas que se pueden tratar, entonces esos temas rápidamente se agotan. Y cada vez el investigador tiene que recurrir a una especialización mayor, tiene que recurrir a una especificidad mayor, tiene cada vez que atenerse a cosas más y más pequeñas y por supuesto terminan cayendo dentro de lo inútil. Eso también me lleva al siguiente punto, que es que el 90% de lo que se dice es cita paráfrasis, porque claro, como los temas están tan agotados, como casi siempre se regresa a lo mismo, porque no se puede ir a otra parte, porque la crítica no está tan abierta a otras formas de investigación, a otros temas. Al trabajar con una cosa tan agotada, todo lo que tú quieres decir ya está dicho. Entonces, en vez de decir eso que tú querías decir originalmente, tienes que recurrir a la cita o a la paráfrasis porque ya alguien más lo ha dicho. Entonces tienes que trabajos de investigación son un 90% de citas o de paráfrasis. De nuevo, es lamentable, pero es la verdad. Uno lo puede ver también en la cantidad de notas, ¿no? Una página y 90 notas que dicen, ¿no? Ibid, Ibidem,
del libro Libertad bajo palabra, bueno, no, porque ese es de poesía, ¿no? Del libro El arco y la lira de Octavio Paz, página 50, ¿no? Puras notas de referencia, porque en eso se termina convirtiendo la crítica académica en una antología de referencias. Y por último, que está hecha por obligación en muchos casos. ¿Qué quiero decir? Que se hacen trabajos de crítica para un trámite, ¿no? Para titularte, para acceder a un grado, para final de curso, no textos críticos porque tú quieras elaborarlos, sino porque es tu obligación elaborarlos. O para justificar una beca, ¿no? O sea, si uno participa de grupos de investigación, generalmente reciben dinero por esta investigación y para justificarla, ¿no? Tienen que entregar textos críticos, a veces apurados, a veces, pues sí, hechos por obligación. Esos serían, creo yo, los problemas, los vicios de la crítica académica. Pero pasemos a la crítica literaria, que creo que es la crítica que generalmente va a tener más salida con el público no dedicado, no especializado en las letras, ¿no? Yo creo que dentro de todo no es tan poco común que alguien se encuentre con una reseña de un libro en el periódico o en una revista, ¿no? La crítica literaria, la crítica crítica, es la crítica que en realidad va a consumir la mayoría de aquellos interesados en leer crítica, pues. Por supuesto también está plagada de vicios. El más importante, el más terrible, desde mi perspectiva, es que se rige por frases vacías, por fórmulas hechas para llenar el párrafo, todo con tal de hacer una crítica express, porque a final de cuentas la crítica literaria muchas veces es un oficio, una profesión, se paga por realizar crítica literaria. Por supuesto, cuando un crítico recibe 5 libros para reseñarlos en una semana, quizá no tenga tiempo si además de la crítica literaria se dedica a otras cosas. Quizá no les sea posible acabar la reseña y por eso caen en ciertas mañas, como recurrir a frases vacías que no dicen absolutamente nada de la obra. Son frases comodines que se pueden aplicar a cualquier cosa y que así uno llena rápido sus párrafos. Ejemplos, ¿no? Yo tengo una serie de ejemplos en mi Twitter, quizá aquí les pegue algunos de mis tweets referentes a eso. Yo siempre los llamo frases que deberían prohibirle la crítica, y lo digo así porque las han repetido tanto, las han prostituido tanto que ya no tienen ningún significado real. Ejemplo, la voz más original de su generación. Eso se lo pueden aplicar a cualquiera, de verdad. Es una frase quien ustedes quieran, porque estas frases ni siquiera tienen que atenerse a la verdad. Yo puedo decir que Octavio Paz es la voz más original de su generación, que es discutible. Gabriel García Márquez es el narrador más original de su generación. Ustedes elijan al autor que quieran y pueden decir esa frase. Ni siquiera tienen que saber quiénes son los autores de su generación para decirla. Otra, el narrador más ambicioso de la actualidad. O pueden ponerle también por nacionalidad. El narrador mexicano más ambicioso. ¿Ambicioso según qué? El crítico nunca lo especifica, porque no le interesa especificar, porque ni siquiera sabe a qué se refiere con ambición. Decir que un narrador es ambicioso, bueno, cualquier narrador, ¿no? Es lo que se necesita de mínimo para escribir. Ambición. Un escritor sin ambición difícilmente va a ser reseñado, porque no va a interesar. Entonces son esta serie de frases completamente vacías que uno puede aplicar a cualquier autor y que la crítica literaria va a utilizar una y otra vez porque les pagan para escribir y no tienen tiempo para leer. O porque son flojos, también puede ser, ¿no? Un crítico flojo tampoco es algo tampoco común, es fácil encontrar. Antes de seguir, me gustaría decir que por supuesto yo he caído en esos errores. No estoy hablando aquí como alguien que nunca ha cometido, que nunca ha estado enviciado de esa manera. Pero precisamente porque yo he cometido esos errores y porque los he visto en otras partes, es que me gustaría señalarlos, porque es una manera de hacerlo evidente y también una manera de tratar de no volver a caer en eso.
Yo creo que este es les digo, el mayor error, porque al hacer frases ambiguas, sin ningún tipo de especificación, ningún, sin un grado de rigor, es que la crítica pierde completamente veracidad, porque al final de cuentas no están diciendo nada. Están cantinflando de una manera muy bonita, pero nada más. Uno no aprende nada, no se le abren nuevas perspectivas de lectura, que debería ser el fin de la crítica, tener una nueva perspectiva de lectura de una obra. No sucede, porque el crítico de verdad los está estafando y no está diciendo nada. Otro vicio es que los críticos literarios a veces son incapaces de decir no entendí la obra. Quizá por arrogancia, también quizá por vergüenza, ¿no? De no atreverse, ¿no? De no tener el valor de decir no entendí una obra. Es que la crítica literaria muchas veces no acepta cuando una obra escapa de su conocimiento o de lo que pueden entender. Muchas veces es muy evidente cuando un crítico no ha entendido aquella obra de la que está hablando, y sin embargo sucede que aún así se les publique, sucede que antes que aceptar que no han entendido una obra, digan cualquier estupidez que de lejos delata la ignorancia y el error. Ojalá hubiera este grado de humildad o de valor como para que un autor dijera que no ha entendido una obra y que por lo tanto no tiene nada al respecto que decir. También es difícil porque si te pagan por escribir por un libro, no puedes hacer una reseña de 2 líneas que diga no lo entendí, ¿no? Pero creo que sigue siendo un vicio, una falta de honestidad o ética con respecto del trabajo que se hace. Otra es la falta de rigor, que está un poco relacionada con el primer punto, pero no es exactamente lo mismo. A lo que me refiero en este caso por falta de rigor es que a veces las reseñas no son reseñas sino resúmenes, por ejemplo, o que no hay argumentación en un texto crítico, no hay ningún argumento que sostenga las palabras que se están dando y que simplemente se tiran de esas verdades absolutas que no tienen ningún respaldo, o se pasa simplemente al insulto que no requiere ningún respaldo argumentativo, porque el insulto es simplemente eso, un insulto. También sucede que manejan términos o categorías a la ligera, ¿no? Es facilísimo encontrar críticas literarias que te digan que cualquier cosa es onírica, o que cualquier cosa es realismo mágico, o que cualquier poeta es un poeta maldito. Que está bien que salgamos del grupo original de los poetas malditos franceses, que entendamos que puede haber una suerte de poeta maldito en otras latitudes. Eso no está mal. Lo que está mal es que le llamen incluso al poeta más cursi y más privilegiado poeta maldito. No lo es. Lo mismo con onírico, con realismo mágico. O sea, yo estoy seguro que en algún momento de la historia de la crítica literaria nos vamos a encontrar con un crítico que diga que Flaubert, uno de los más realistas escritores, digan que sea onírico, ¿no? Flaubert, el onírico. Va a terminar sucediendo porque es una completa falta de rigor y de respeto hacia los críticos que tienen un significado específico. Pero bueno, ese es otro de los vicios. Y con respecto a esta falta de rigor, también me gustaría señalar que también a veces sucede porque hoy en día la crítica literaria está más interesada en ser viral que en ser rigurosa. Es decir, la crítica literaria busca más ser leída con desesperación y que se comparta en las redes sociales, de hecho decir algún punto sobre el libro, la obra o el autor que estén tratando. No les interesa eso, les interesa la fama rápida del retweet, ¿no? Del compartido. Y uno de los últimos vicios que me gustaría destacar es el egocentrismo, en la forma de que al crítico a veces le interesa más hablar de sí mismo que del autor. No hay absolutamente nada de malo en que tú quieras dar una ocurrencia personal, algo que te sucedió en la infancia o en la adultez. No tiene nada de malo que relaciones la obra o el autor en el que vas a hablar con vivencias personales. Eso no es malo. Lo malo es que digas que vas a hablar de una obra de un autor y que todo tu texto sea una vivencia personal, una anécdota.
Me ha sucedido, sobre todo cuando un autor se muere, leer textos que en teoría quieren hacer memoria de ese autor, que quieren dar su perspectiva personal de la obra, ¿no? Y empiezan a decir, la primera vez que leí a Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y luego el resto del texto es la historia de cómo ese lector creció, se enamoró, se casó, estuvo en un empleo que lo hizo completamente infeliz, se divorció y ahora está en una crisis de los 40. Y acaba el texto y hasta el final del texto, sí, y esto me ha hecho recordar que yo era un pequeño cuando leí por primera vez a Gabriel García Márquez. Mira, qué bien, pero a mí no me interesa tu vida. Yo quería leer sobre Gabriel García Márquez, quería saber qué tenías que decir sobre Gabriel García Márquez. No me interesaban tus anécdotas meramente personales. Entonces, no está mal decir algo que venga de lo íntimo. No está mal hablar desde lo personal sobre una obra. No está mal mezclarlo a partes iguales, lo personal y la literatura. Pero yo me siento como lector profundamente estafado cuando un artículo promete que va a hablar de un autor o de una obra y no lo hace. Eso es amarillismo, tal cual. Bueno, no amarillismo, pero es una forma muy burda de estafar al lector, haciendo una especie de clickbait, de atraerlo por algo que no va a estar realmente ahí. Y por último, los últimos dos aspectos, los últimos dos vicios que me gustaría mencionar, que generalmente suelen ser el centro de la crítica, pero que yo no creo que sean tan importantes, aunque obviamente se dan, son la condescendencia, la arrogancia y el esnobismo. Por supuesto que hay arrogancia dentro del ámbito de la crítica, como hay arrogancia en el ámbito del arte en general. Los artistas también son muy arrogantes, aunque a ellos no se les achaca como si se le achaca al crítico ser arrogante. Son arrogantes como hay científicos arrogantes, son arrogantes como hay arrogancia en todo el mundo. Ahora mismo incluso a mí me podrían tachar de arrogante, yo no tengo un problema con eso. De esta arrogancia a veces surge la condescendencia, que es cuando un crítico te explica las cosas como si fueras el más idiota de los idiotas. No creo que sea necesario ese tipo de condescendencia dentro de los textos. Y luego está el esnobismo. Todos ustedes saben, o creo que saben, qué es ser un snob. Hay efectivamente críticos que son snobs, pero de verdad son los menos. O por lo menos considerando en proporciones la cantidad de arrogantes o de snobs que hay en el resto de áreas, tampoco es que sea el mayor crimen de la crítica literaria. No es como que ahí esté en proporciones mayores, créanme. Arrogancia, snobismo la van a encontrar en todas partes. Si una crítica de la crítica se centra en el snobismo como el argumento central, es una mala crítica de la crítica. De una vez se los digo, casi el 99% de las críticas cuyo mayor argumento en contra de otra crítica es que el crítico es un gordo amargado que seguramente vive en completa soledad porque nadie lo quiere, les digo una vez, eso es una mala crítica. Si no da un argumento, si simplemente se la pasa con ad hominem para tratar de justificar su odio a la crítica, para tratar de justificar que una crítica esté errada, no es un buen argumento, no es una buena crítica de la crítica. Lo digo porque casi siempre lo que más se dice de los críticos, incluso dentro de los mismos creadores, los artistas, los escritores, la primera que tienen para zafarse de una crítica literaria es que los críticos están amargados, o que los críticos odian a un autor o a una obra, o que los críticos son envidiosos. Créanme, ese es el mal menor de la crítica. Entonces sí es cierto, hay arrogancia, hay esnobismo, pero créanme que es en mucha menor medida de la que se considera, y no es un mal que afecte a la crítica tanto al momento de realizar alguna investigación, alguna reseña, lo que ustedes quieran. Generalmente los críticos no trabajan tanto por odio como por obligación. Por fortuna hay muchísimos críticos que trabajan por pasión a discutir las obras de las que hablan, porque por supuesto un crítico literario primero que nada fue un lector
entusiasta, un crítico de cine, por supuesto, primero fue un público entusiasta. Los críticos, aunque no lo parezca, son ante todo amantes del medio del que hablan. Entonces, créanme, si un crítico dice que una obra es mala, hay como un 80-85% más de probabilidad de que crea realmente que es mala y no porque sea un snob. Así que si quieren contrarrestar esa crítica, hágalo con argumentos y no diciendo que el crítico es un amargado o es un arrogante o es un snob, porque de verdad que en la mayoría de los casos no es así, aunque sí existan ejemplos de esto. En fin, eso es de lo que quería hablar. Creo que el video, como siempre, se alargó más de lo que a mí me hubiera gustado. Si les gustan estos tipos de videos, díganmelo en los comentarios. Díganme de qué otros temas les gustaría que hablara. Ya les dije, esta semana voy a estar subiendo videos sobre crítica literaria, mi perspectiva sobre la crítica literaria. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.